Hola, Charlie Delta 3 Papa Foxtrot Lima. Mi nombre es José, desde la comuna de Puente Alto. Hoy día vamos a revisar un dipolo monobanda de 40 metros para ver si es que funciona como un dipolo multibanda. Bien, aquí tengo unos estímulos desde 3.5 MHz hasta 60 MHz. Acá vemos que el instrumento me está indicando que tiene uno, 2, 3, 4 y probablemente un quinto punto de resonancia. Vamos a ir a revisar cada uno de ellos. Efectivamente, el primer punto de resonancia en 7100, 7.1 MHz, corresponde a 40 metros. Aquí he hecho un ajuste centrado a la frecuencia a 7100, ¿no es cierto?, para poder apreciar el punto de resonancia, dándonos 1.2 de ROE. El segundo punto de resonancia nos está entregando en 21 MHz, 21900 para ser más exacto, 21900. Allí nos está entregando 1.4 de ROE. Ese es el segundo punto resonante de la antena. El tercer punto resonante de la antena es en 36.520. Aquí tenemos 1.3 de ROE. El cuarto punto resonante de la antena lo tenemos en 50.170. 1.2 de ROE. Tenemos un quinto punto resonante de la antena en 60.380. 1.3 de ROE. Incluso tenemos un sexto punto resonante de la antena en 70.900. 1.1 de ROE, con algunas oscilaciones. Y el último punto resonante de la antena en 85.040, con 1.2 de ROE. Hasta aquí son las mediciones en donde la antena tiene puntos resonantes con ROE inferior a 2. Bueno, este es el gráfico de puntos resonantes. Me decía, acá tenemos un primer punto en 50, cuarto punto resonante está en 50 MHz. Estamos buscando el tercer punto resonante. El tercer punto resonante está en 36, 38 MHz, no alcanzo a ver bien. El segundo punto resonante está en 21, 22 MHz. Y por supuesto el primer punto resonante, que es para el cual la antena está confeccionada, está en 7 MHz. 7.1. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las potencias. He puesto el equipo en modo FM. Vamos a probar 40 metros primero, ¿no es cierto? En 7098. Y acá vamos a ver la potencia que está irradiando. El equipo está configurado para transmitir 90 watts. 50, 60, 70, casi 80 watts que están siendo transmitidos. Una ROE de 1.4, 1.3, 1.4. Bien, aquí estamos en el siguiente punto resonante del dipolo. 21880, modalidad FM nuevamente. Mantenemos los 90 watts de potencia. Ahí están, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que ocurre. 50 watts. Una ROE de 1.8. De 90 watts solamente salen transmitidos 50 watts.
encontramos en el siguiente punto resonante de la antena. Nuevamente vamos a ir a FM, conservamos los 90 watts, allí, ¿no es cierto? 50 MHz. Omito las otras bandas de los otros puntos resonantes que el instrumento, el nano VNA, nos indicaba de la antena, porque son bandas que no nos interesa. 38 MHz no, a nadie le interesa. Este era el último punto de interés, en la banda de 6 metros. Vamos a ver qué es lo que pasa. Interesante. 50, 60, 70, casi 80 watts de potencia con una ROE de 1.3, transmitiendo en 50 MHz. Esto con un dipolo para 40 metros. Por si las dudas, saqué el sintonizador automático del equipo. La verdad es que el sintonizador integrado de estos equipos no ayuda prácticamente en nada, pero lo he sacado, ¿no es cierto? Y la lectura es correctamente la misma. Con sintonizador o sin sintonizador, el efecto es exactamente el mismo. Por tanto, el dipolo funciona muy bien en la banda 6 metros, el dipolo 40 metros. Vamos a hacer un recuento. Pues bien, el resumen es que un dipolo 40 metros, si bien es cierto, es sabido por todos que resuena perfectamente bien en 15 metros. También trabaja muy bien en la banda 6 metros. Por tanto, podríamos decir de que un dipolo 40 metros monobanda puede trabajar bastante bien como un dipolo multibanda para esas tres bandas. 40 metros, 15 metros y 6 metros. Eh, las potencias son bastante adecuadas. La disminución de potencia que vimos en la banda de 15 metros está debido a que teníamos bastante más ROE, teníamos unos 8, casi 2 puntos de ROE. Entonces seguramente eso era lo que hizo una drástica disminución de potencia. Ahora el instrumento, el nano VNA, nos marcó varios puntos de resonancia, 5 o 6 puntos de resonancia, pero evidentemente esos puntos no son, los restantes puntos no son óptimos para transmisión. Uno, porque no son bandas de radioaficionado, por tanto no nos interesan, y dos, porque las potencias allí se van a las pailas, disminuyen drásticamente. Acá les voy a mostrarle un par de Excel que he preparado. Tenemos el análisis de una antena, de la antena monobanda que estamos discutiendo, un dipolo para 40 metros, ¿no es cierto? ¿Por qué es resonante en varias bandas? ¿No es cierto? Bien, bueno, acá tenemos el dipolo, ¿no es cierto? Tenemos que la velocidad de la luz dividido por la frecuencia nos entrega la longitud de onda. Para este ejemplo, disculpen la interrupción, para este ejemplo estamos tomando la frecuencia de 7 MHz. Entonces tenemos la longitud de onda, 42.85 fracción, ¿no es cierto? Estos son valores sin correcciones de ningún tipo, son solamente para poder graficar el ejemplo aquí en esta planilla de cálculo. Tenemos que en una antena de Hertz, medio lambda equivale a 21.42, ¿no es cierto? Y esta es la medida del dipolo para 40 metros, un dipolo de media onda, antena Hertz. En esta otra columna también tenemos el formato de la antena Marconi, ¿no es cierto?, que vendría a ser una antena a un cuarto de onda para un formato vertical. Pero nos vamos a centrar en la antena Hertz, el dipolo de media onda. Aquí nosotros tenemos esta medida.
21.428, 428 y fracción. Si nosotros extrapolamos este cálculo, porque yo aquí tengo, ¿no es cierto?, por 1, por 2, por 3, ¿no es cierto?, tengo la media onda, luego tengo una onda completa, una onda y media, dos ondas, 2.5 ondas, 3 ondas, 3.5 ondas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo hice este cálculo matemático hacia abajo? Porque yo quiero extrapolar este cálculo matemático a otras frecuencias, ¿no es cierto? A otro tipo de frecuencias como esta que está acá. La quiero cambiar la frecuencia, ¿no es cierto? Como se ve acá abajo. He cambiado de 7000 a 10100, a 14000, a 21000 y así para abajo. Entonces, en 7 MHz tenemos que la media onda es de 21.428 y fracción. Y vamos a ver si encontramos una longitud similar en otras frecuencias. Y acá en este otro reglón tenemos que a, a 10.100 Hz, ¿no es cierto?, la onda completa, acá tenemos la media onda, es de 14, y buscamos una cifra similar a esta, que es la longitud física del dipolo. La buscamos en el cálculo y no la encontramos por ninguna parte, ¿no es cierto? Bueno, hago el mismo ejercicio, vuelvo a subir la frecuencia, ¿no es cierto? Me pongo en 14.000, ¿no es cierto? Tengo la onda completa, la media onda, y resulta de que aquí tenemos la media onda, tenemos la onda completa, y en onda completa encontramos una cifra de 21.428 y fracción casi idéntica, de hecho idéntica, a la media onda en 40 metros. Entonces esto nos puede indicar que aquí se cumple que a esta frecuencia el dipolo de 40 metros tiene exactamente la misma longitud. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos una onda completa, que por eso es que tengo estas cifras acá, ¿no es cierto? Yo voy multiplicando la media onda, después la voy multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Y sabido es que para que una antena sea resonante tiene que ser múltiplo impar. Y si aquí tenemos que la longitud física es idéntica a la del dipolo 40 metros, el dipolo 40 metros en media onda es de 21.428 y fracción, en 14 MHz una onda completa equivale a 21.428 y fracción, pero es una longitud par, por tanto no nos sirve, no va a ser resonante. Estas reglas no las impongo yo, estas reglas de la física, de la electrónica, de la no sé qué es, cuáles serán las reglas que lo imponen, yo no las impongo. Esto está escrito en los libros, en el Antena Handbook, en el Handbook convencional, en todas partes aparece, yo no las impongo, pero yo respeto eso. Y de hecho, eh, aquí nosotros tenemos la comprobación empírica, porque en el video anterior no recuerdo si lo revisamos, pero en ese rango de frecuencia, si no lo revisamos es porque no hay buena ROE, no hay punto de resonancia y no trabaja bien. Entonces continuamos más adelante buscando exactamente esta misma cifra y cambiando a 21 MHz encontramos exactamente la misma cifra nuevamente. Pero aquí está por 3. Y si en esta celda tenemos la media onda, luego tenemos una onda completa, luego tenemos una onda y media, tenemos una longitud impar. Y aquí sí se cumple, por eso es que está en verde, tenemos 1.5 lambda, tenemos la misma longitud física, por tanto en este punto la antena sí va a ser resonante. Y vamos a poder trabajar en 21 MHz con la misma antena de 40 metros para 7 MHz. Si avanzamos más adelante, después pasamos a los
24.890, ¿no es cierto? A la banda de 12 metros, ¿no es cierto? Ahí está la onda completa, acá está la media onda y buscamos una cifra similar a la anterior, pero no la encontramos, no existe. Por ende, no hay posibilidades de resonancia en esta frecuencia, en este rango. Avanzamos, buscamos en 10 metros, ¿no es cierto? 28 MHz y encontramos justamente una cifra idéntica, 21,428 y fracción, pero volvemos a lo mismo. Acá está por 4, por tanto, si aquí teníamos media onda, tenemos una onda completa, 1,5 ondas, tenemos dos ondas, es una longitud par y no nos sirve. Por tanto, la antena no va a trabajar bien. Y más adelante tenemos los 50 MHz, la banda de 6 metros. Buscamos la cifra anterior, ¿no es cierto? Y encontramos que acá tenemos, acá la cifra está redondeada. Puede que resuene más arriba, más abajo, ¿no es cierto? Pero tenemos aquí que en 21 MHz tenemos 3,5 lambdas, 3 ondas y media, ¿no es cierto? Es una longitud par, por tanto la antena resuena perfectamente bien. Son 3,5 longitudes de onda, reitero. Por tanto, se cumple que es una longitud de onda impar respecto de la fundamental, ¿no es cierto?, que tenemos acá arriba, y va a resonar perfectamente bien. Y así se demuestra en el video. Pudimos apreciar que funciona muy bien el dipolo de 40 metros en 6 metros, manteniendo las potencias, manteniendo buena ROE, ¿no es cierto? Así es que esta es la explicación matemática del fenómeno. Como les dije anteriormente, no voy a pasar a detallar el comportamiento de las antenas Marconi, pero guarda directa relación. El cuarto de onda, ¿no es cierto?, resuena en 10.714 y fracción, ¿no es cierto? Tenemos un cuarto de onda, tenemos que buscar las longitudes impares, por tanto media onda no nos sirve, pero sí nos sirven las tres cuartos de onda, ¿no es cierto? Acá tenemos la media onda y entendemos que no nos sirve. Acá abajo tenemos las tres cuartos de onda y sí, fíjense que las cifras son exactamente idénticas a la fundamental. Y más abajo se replica lo mismo, ¿no es cierto?, en 10 metros. La cifra coincide, pero es una longitud par. Y en 6 metros nuevamente tenemos una coincidencia y efectivamente es una longitud impar. Por eso es que la tengo en verde. Vamos a ver esto gráficamente. Bueno, yo había preparado un gráfico a mano alzada, ¿no es cierto?, en un bloc de notas, ¿no es cierto?, en donde pretendía graficar esto. Luego me dije, bueno, esto es muy burdo, así que lo voy a preparar de otra forma más elaborada. Y decidí preparar este gráfico en Excel. Entonces acá tenemos el gráfico de ondas sinusoidales de tensión y corriente. ¿No es cierto? Por eso es que tenemos dos ondas sinusoidales. Tenemos una en rojo y tenemos una en azul. La azul se corresponde con la corriente, con la intensidad o corriente, ¿no es cierto? Y la roja se corresponde con la energía o la tensión. El voltaje propiamente tal, para que ustedes entiendan. Asimismo, en este gráfico, ¿no es cierto?, tenemos los grados de la onda sinusoidal. Acá partimos en 0, acá tenemos 90, tenemos, bueno, tenemos, en cada uno de estos espacios tenemos 90 grados de separación. ¿Ya? En cada uno de estos espacios tenemos 90 grados de separación, partiendo de 0. Y acá tengo los grados que se corresponden con la onda de corriente, de intensidad, ¿no es cierto? Aquí, aquí parte una onda completa, en este sector comienza la línea en azul y termina en este otro sector porque parte, ¿no es cierto?, en el eje de referencia. La onda sube, desciende, atraviesa por debajo del eje de referencia y vuelve al punto neutral, que es el mismo eje de referencia, que es donde partió la onda. Termina acá. Y allí se entera una onda completa. Entonces acá arriba tenemos los sectores. Acá dice que tenemos un lambda completo en estas cuatro celdas, ¿no es cierto? Si dividimos por 2 estas cuatro celdas, tenemos que en estos ámbitos tenemos medio lambda, ¿no es cierto?, entre esa celda y la otra, y acá también tenemos medio lambda,
Y aquí tenemos dividido por un cuarto de lambda aquí, un cuarto de lambda acá, otro cuarto de lambda y el último cuarto de lambda que entera una onda completa. Espero que se entienda. Eh, Acá tenemos los grados, aquí está en 0 grados, acá está en 90 grados en este sector, ¿no es cierto? Luego está en 180, luego está en 270 y acá está en 360 grados. Y luego vuelve a repetirse el ciclo, por supuesto, ¿no es cierto? Y partimos de 0 grados en este punto, 90, 180, 270 y 360. Esto en relación a la onda de corriente, de intensidad. Y lo mismo a su vez con la onda de tensión, de voltaje, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos apreciar estos, estos nodos, estos puntos en amarillo que están aquí, acá y en este otro lugar. No he avanzado con más nodos en adelante eh, porque gráficamente no lo puedo graficar, ¿no es cierto? En el espacio que he trabajado, acá ustedes pueden ver que tengo algunos sectores, ¿no es cierto?, con algunas longitudes. Entonces, esta longitud es la que me limita, así es que voy a llegar solamente hasta esta longitud física de antena, y para ello me bastan y me sobran estos nodos, estos tres nodos. ¿Qué son estos nodos? Estos son los puntos en donde existe, recordemos que esta línea roja se corresponde con el voltaje, con la tensión, ¿no es cierto?, de la onda sinusoidal, y dice que son los nodos de mínima tensión y máxima intensidad. Esto seguramente ustedes ya lo han escuchado en alguna ocasión. Y los nodos de mínima tensión y máxima intensidad son los puntos idóneos para poder conectar una antena dipolo de media onda. Por eso es que nosotros tenemos que buscar estos puntos, ¿no es cierto?, en nuestra antena para poder conectarla, porque se cumple esa condición. Mínima tensión, aquí está la onda de tensión, está cruzando por el eje de referencia, ¿no es cierto?, que es cero, no es, no es más uno positivo ni más uno negativo, cero. Por tanto, es un punto de mínima tensión. Y sin embargo, la onda de corriente, ¿no es cierto?, de intensidad, está al máximo. Entonces, como aquí tenemos un punto de mínima tensión, tenemos que buscar otro punto de mínima tensión y lo encontramos acá, y después volvemos a encontrar otro punto de mínima tensión en este otro sector, que vendrían a ser los puntos donde nosotros podemos alimentar un dipolo de media onda. Pero no solamente de media onda. Aquí, si se fijan, tenemos dos celdas. Tenemos un cuarto por un lado y un cuarto de onda por el otro. Entre ambos suman media longitud de onda. Esto es el dipolo, y aquí por eso es que lo alimentamos al centro. ¿Ok? Y aquí nosotros tenemos reflejado nuestro dipolo de media onda. Dipolo de media onda a 7 MHz, con una longitud física de 21.4 metros, más las correcciones necesarias, que se refieren al, como pueden ver aquí en las notas, ¿no es cierto?, se refieren a la altura sobre el suelo, a la eficacia conductiva del material, al diámetro del material, a los elementos metálicos aledaños y a las coberturas dieléctricas que pudiese tener el material que estamos empleando para la confección de este dipolo. Entonces, como vimos en la gráfica anterior, sabemos que un dipolo de media onda es capaz de resonar en otras bandas. Y acá yo tengo otro dipolo, ¿no es cierto?, que resuena en 21 MHz. Es un dipolo de 1.5 ondas y tiene una longitud física de 21.4 metros más las mismas correcciones. Pero la diferencia que tiene este dipolo, ¿no es cierto?, respecto de este otro dipolo, se alimentan donde mismo, pero la alimentación física que nosotros realizamos eléctricamente
se realiza en este otro punto, en este otro nodo más bien dicho. El dipolo de media onda convencional de toda la vida lo alimentamos en este nodo, ¿no es cierto? Y el mismo dipolo, ¿no es cierto?, en la banda de 21 MHz eléctricamente es como que se estuviese alimentado en este otro punto, ¿no es cierto? Y se cumplen las condiciones necesarias: mínima tensión y máxima intensidad, como se menciona acá. Pero a su vez también tenemos que este otro dipolo, que es exactamente el mismo dipolo primigenio del cual estamos hablando, es capaz de resonar en 50 MHz, tiene la misma longitud física de 21.4 metros más las correcciones necesarias y equivale a un dipolo de 2.5 longitudes de onda. Y eléctricamente se alimenta en este último nodo, en este tercer nodo, que cumple exactamente las mismas condiciones: mínima tensión y máxima intensidad. Esa es la explicación gráfica del análisis matemático que hicimos a través de esta tabla, y ese es el motivo por el cual en el video hemos apreciado que el dipolo 40 metros nos entrega buena ROE, buena potencia y resuena perfectamente bien en más bandas de la cual está fabricado o para la cual está fabricado, porque este gráfico es el que nos explica esa situación. De esto se desprende que un dipolo monobanda es perfectamente utilizable en otras bandas y casi podríamos llamarlo un dipolo monobanda. Acá, bueno, aquí en sombras apunto que la onda de tensión siempre va desfasada 90 grados respecto de la corriente. Por eso es que ustedes ven aquí en el dibujo que la onda azul, ¿no es cierto?, va en un punto, ¿no es cierto?, y la onda roja no calza. Esto es así. Esto es así. Siempre la onda de tensión va desfasada 90 grados respecto de la onda de corriente. Bueno, aprovecho de comentar las notas que figuran al pie de esta planilla, ¿no es cierto? Dice que todo esto se puede lograr, como hemos dicho, con un simple dipolo de media onda para 40 metros podemos trabajar, ¿no es cierto?, en 21 MHz y podemos trabajar en 50 MHz, ¿no es cierto? Esto es sin la necesidad de usar un sintonizador de antena. Ahora, si cuentan con sintonizador de antena, podrían mejorar incluso el ancho de banda sobre el cual poder trabajar. El ancho de banda es bastante más estrecho en las bandas de resonancia secundaria y terciaria. Entonces, puede que en la antena de 40 metros, operando sobre la banda de 40 metros, tengan X ancho de banda, que va a ser el mejor de los anchos de banda que ustedes van a poder obtener. Pero en las restantes bandas, es decir, 21 MHz y 50 MHz, el ancho de banda va a disminuir. La frecuencia de resonancia de las bandas secundaria y terciaria, por llamarlo de algún modo, podría no coincidir con la frecuencia deseada. Esto significa que los puntos resonantes de 21 MHz y de 50 MHz probablemente no calcen con la frecuencia en la cual ustedes quieran transmitir. ¿Ok? Va a haber resonancia en algunas frecuencias dentro de estas bandas, pero probablemente no coincidan con aquellas frecuencias que ustedes desean transmitir en esas bandas. El ajuste de frecuencia de la banda primaria causa ajuste específico en las restantes bandas. Me refiero a que si ustedes ajustan el dipolo 40 metros para 7 MHz, van a tener puntos resonantes en determinadas frecuencias en la banda de 21 MHz y determinadas frecuencias en la banda 50 MHz. Si ustedes modifican el ajuste de la antena para
del dipolo de 40 metros lo ajustan para sacarlo de 7 MHz cerrado y lo ajustan en 7150 por ejemplo, la frecuencia de resonancia en la banda 21 y en la banda 50 también va a cambiar. El ajuste de la antena primaria guarda relación con los ajustes que se generan en las restantes bandas. Las potencias se mantienen muy parejas y sin atenuación en cada una de las bandas. Efectivamente, como lo vimos en el video, las potencias andan muy parejas, muy similares, pero pueden haber algunas diferencias. Si el espacio lo limita, puede acortar físicamente el dipolo doblando las puntas sobre sí mismo, manteniendo la longitud física, aunque puede requerir algún pequeño reajuste. Efectivamente, si físicamente no tiene el espacio para poder elongar correctamente el dipolo, normalmente en una V invertida, usted puede plegar las puntas del dipolo sin cortarlo y va a lograr que funcione correctamente, con la salvedad que es probable que tenga que hacer algún pequeño ajuste, unos cuantos centímetros de corte sobre las puntas que ya van a estar plegadas sobre el dipolo. Todo esto, entre paréntesis, y no lo menciono acá, todo esto yo lo he puesto en práctica, lo he vivenciado empíricamente, pero yo hago uso siempre de un balun en la conexión del dipolo. Esto yo no lo he practicado con un dipolo sin balun, yo trabajo con balun. El otro punto dice, las correcciones a las que se hace referencia están dadas por el diámetro del material, su eficacia conductiva, la altura sobre el suelo, los elementos metálicos aledaños y las coberturas dieléctricas del material empleado. ¿Mm? Esos son los parámetros que afectan la longitud física final del dipolo que estemos trabajando. Y por último dice, el diámetro del material empleado también influye en su ancho de banda. Bueno, estos datos son conocidos por la gran mayoría, pero no está de más eh, recordarlos en esta entrega. Bueno, agradecer al colega Cristian, XQ3 Papa Charlie November, por haberme colaborado con la revisión del material. La verdad es que yo soy un simple aprendiz de brujo. Eh, yo he aprendido a punta de experimentación, de ensayo, de lectura, de ver videos, leer mucha literatura por internet y, y poner en práctica algunas de las teorías, comprobarlas empíricamente. Puede que cometa algunos pequeños errores dentro de las explicaciones que hago muchas veces en estos videos, pero tengan por seguro que la mejor de las intenciones está detrás de todo esto. Cristian me ayudó a verificar la información que yo espontáneamente fui capaz de deducir en estos años. Este ha sido un video súper interesante. Estoy muy contento de haber sido capaz de elaborarlo, tanto el análisis matemático, las gráficas. Creo que es un tema súper importante, creo que es un tema particularmente poco conocido. Y también una mención especial para el colega Orlando, titular de la Charlie Eco 3 Whisky My Juliet, que me orientó en un principio, cuando recién estaba intuyendo el comportamiento de las antenas monobanda, que eran capaces de funcionar en otras bandas, y que me colaboró a entender el fenómeno del cual se trata este video. Eso es. Y bueno, finalmente es algo muy nutritivo. Espero que les haya agradado. Suscríbanse por favor, porque la suscripción es súper importante para que los canales tengan mayor sintonía, mayor alcance, para que llegue a más gente. Y nada, pues que lo disfruten y sigamos practicando nuestro hobby, la linda radioafición. Espero que se encuentren todos muy bien. José, Charlie Delta 3 Papa Foxtrot Lima, de la comuna de Puente Alto. Un saludo cordial y fraterno. Espero que estén todos muy bien.